¿Qué tal, alumnos? Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a ver lo que es el análisis de sensibilidad, ¿sí? Como todo análisis de sensibilidad, lo que nosotros hacemos es variar algunos parámetros o coeficientes del modelo y vemos qué es lo que sucede básicamente con los resultados, ¿sí? Tratando de responder qué pasa si hacemos algunos cambios. En el caso del modelo de programación lineal, nosotros analizamos cambios en los coeficientes de la función objetivos y cambio en el lado derecho de las restricciones. Vemos cuál es el impacto que tiene en el valor de la función z y qué impacto tiene en el valor de las variables. Vamos a trabajar con el ejemplo que hemos venido trabajando, digamos, en el método gráfico y en el método simplex, ¿sí? Básicamente para mostrarles gráficamente cómo se ven estos cambios. En el caso de cambios en el coeficiente de la función objetivo, fíjense que nosotros cuando trazábamos la función siempre o habíamos despejado en función de x2, con lo cual nos quedaría en forma genérica x2 igual a z sobre c2 menos c1 sobre c2 multiplicado por x1, ¿sí? Ese cociente entre c1 y c2 lo que nos da básicamente es la pendiente de la recta, ¿sí? Entonces nosotros al variar el valor de cualquiera de esos dos coeficientes, lo que hacemos básicamente es variar la pendiente de la recta, ¿sí? Si nosotros le damos mayor pendiente, es decir, aumentamos C1 o disminuimos C2, lo que va a hacer es variar, darle mayor pendiente a la recta. Podría ser como en el caso de la recta esa que ustedes tienen en amarillo. Fíjense que hasta un cierto punto llega, y si pasamos ese punto ya la solución óptima deja de ser óptima, y en este caso pasa de estar la solución óptima donde se corta R2 con R3. Si le damos demasiada pendiente, es decir, variamos en demasía los coeficientes C1 o C2, lo que va a hacer es cambiar lo que es la solución óptima, y en este caso si le damos mayor pendiente va a pasar a estar donde corta R3 con el eje X1, ¿sí? Y así, si nosotros le damos menos pendiente, fíjense, ya el óptimo podría llegar a estar donde se corta R1 con R2, y si le damos menos pendiente estaría el punto óptimo donde R1 corta al eje X2. Así es como se ve gráficamente las variaciones que nosotros podamos producir, digamos, en los coeficientes de la función objetivo, ¿sí? Eh, Vamos a ver entonces, hay dos tipos de cambios que se pueden dar, ¿sí? Cambios en los coeficientes de la función objetivo sobre una variable no básica, ¿sí? Y cambio en los coeficientes correspondientes a una variable básica, ¿sí? En el caso de que la variable sea no básica, ¿sí? Nosotros analizamos el cambio siempre antes que se vaya a producir, digamos, el cambio de solución. Entonces tratamos de determinar un intervalo entre los que puede variar ese coeficiente antes de que cambie la solución, ¿sí? En el caso entonces de que la variable sea no básica, el coeficiente correspondiente puede variar entre CJ menos ZJ, es lo que se puede aumentar en valor absoluto en el caso de que el problema sea de máximo, y disminuir puede disminuir hasta infinito, ¿sí? En el caso de mínimo, ¿sí? Digamos, acuérdense que, digamos, si hablamos de una variable no básica y fuese un problema de producción, estamos diciendo que no se produce nada. Entonces, en el caso de mínimo, ¿sí? El valor
del coeficiente va a poder disminuir hasta un cierto valor, porque acuérdense que estamos buscando el menor valor. Inicialmente tiene un valor muy alto, no resulta conveniente producir de esa variable, ¿sí? Con lo cual, si disminuye los costos, va a llegar a un punto en que va a ser conveniente producir esa variable. Bueno, ese valor viene dado por el CJ menos ZJ, es lo que se puede reducir, y para arriba, o sea, puede aumentar hasta infinito, que no va a cambiar en nada la solución del modelo, ¿sí? En el caso de que la variable sea una variable básica, ya digamos, como es una variable que está a la base, ¿sí? Cada cambio que yo haga en el coeficiente de esa variable, lo que va a hacer es alterar el valor de CJ menos ZJ, ¿sí? Afectándolo por el lambda KJ, que es el coeficiente de sustitución multiplicado por la variación que se produzca. Y para que esa solución siga manteniéndose óptima, va a tener que ser negativo, con lo cual tiene que ser menor o igual a 0. Y como la variable es básica, cualquier modificación que se dé en el coeficiente va a cambiar el valor de la función objetivo en delta CK, que es la variación, multiplicado por el valor de la variable que hemos modificado, ¿sí? O sea, el coeficiente que modificamos de la variable correspondiente. Veamos un ejemplo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de maximización, ¿sí? En la cual tenemos tres variables de decisión, x1, x2 y x3, con sus correspondientes coeficientes. Tres restricciones, ¿sí? La primera es correspondiente a las horas de sección 1, la segunda hace referencia a las horas de sección 2 y la tercera restricción es producción mínima, que tiene que ser mayor o igual a 300. Si lo llevamos al simplex y lo resolvemos, nos va a quedar como solución óptima x1 igual a 300, x2 igual a 0, x3 igual a 150, s1 igual a 0, s2 igual a 200 y s3 igual a 0, y nos determina un valor de z óptimo de 16.500, ¿sí? Entonces, podríamos aplicar lo que hemos estado hablando recién, y bueno, vamos a analizar el cambio en un coeficiente en la función objetivo correspondiente a una variable no básica. En este caso, x2 es no básica porque no aparece la base, es decir, tiene un valor de 0, ¿sí? Si nosotros modificamos ese coeficiente de 50, ¿sí? Bueno, queremos determinar hasta qué punto puede variar ese coeficiente, ¿sí? Entonces dijimos, lo que se podía aumentar venía dado por el CJ menos ZJ en valor absoluto, por supuesto a la altura de la variable que nosotros estamos analizando, ¿sí? Y nos va a determinar entonces que el coeficiente C2 puede aumentarse en 5 y disminuir hasta infinito, digamos, ¿sí? Lo que nos llevaría al coeficiente C2 si trasladamos esa variación, que C2 puede variar entre 50 más 5, que nos da 55, ¿sí? Y menos infinito, ¿sí? Esto es entonces el coeficiente correspondiente a x2, que es una variable no básica. Veamos ahora qué sucede si se produce un cambio en un coeficiente de la función objetivo correspondiente a una variable básica, ¿sí? Como dijimos que la variable es básica, ¿sí? Yo estoy hablando de modificar, si tomamos a x1, ese coeficiente de 40, ¿no? Entonces, como está a la base, ¿sí? El hecho de estar a la base va a alterar, digamos, el valor de ZJ y el valor de CJ menos ZJ, ¿sí?
Eso se ve ahí por el hecho de que nosotros, como está la base, todo donde nosotros tengamos el coeficiente de sustitución distinto de cero, va a alterar el valor de ZJ. Acuérdense que nosotros calculamos el valor de ZJ como la suma producto entre el vector CK y el vector correspondiente a cada una de las variables, ¿sí? Con lo cual, ¿sí? Donde yo tenga valor a la altura, en este caso, de la tercera restricción, fíjense, tengo, bueno, 1 a la altura de x1, pero en ese caso no variaría el ZJ, ¿sí? Y después tengo 1 que está a la altura de x2, lo que está encerrado en círculo azul, y menos 1 que está a la altura de S3, ¿sí? En ese caso va a alterar o va a cambiar el valor de ZJ, ¿sí? Y va a cambiar el CJ menos el ZJ, ¿sí? Aplicando esa formulita, ¿sí? Para el primer valor que tenemos a la altura de x2 encerrado con el círculo azul, nos va a quedar. Fíjense que estoy aplicando la fórmula, ¿no? Que aparece ahí. O sea, me va a quedar menos 5, que es el valor del CJ menos ZJ, ¿sí? Menos el lambda KJ, que en este caso es 1, multiplicado por la variación correspondiente al coeficiente C1, ¿sí? Dijimos que para que esta tabla se mantenga óptima, tiene que ser menor o igual a 0, ¿sí? Es lo que hemos anotado ahí. Después tenemos menos 1 a la altura de S3, lo que nos va a determinar el nuevo CJ menos ZJ igual a menos 5 más 1 por delta C1. Mientras se mantenga menor o igual a 0, esta tabla sigue siendo óptima. Si despejamos el delta C1 de estas dos restricciones, ¿sí? Nos va a dar en la primera delta C1 mayor a menos 5, y de la segunda restricción nos va a quedar que el delta C1 es menor a 5, ¿sí? Con lo cual, si lo llevamos a la variación delta C1, puede variar entre 5, ¿sí? Es lo que puede aumentar, y disminuir en 5, ¿sí? Con lo cual, si nosotros lo llevamos al coeficiente C1, que originalmente tiene el valor de 40, esto significa que C1 puede variar entre 40 más 5, que nos da 45, y 40 menos 5, que nos da 35. Veamos con un valor concreto. Supongamos que se produce un aumento en las ganancias de 3 pesos en el producto X2, ¿no? O sea, en el coeficiente C2 sería, ¿sí? Como la variación esa está dentro de lo que es el intervalo, ¿sí? No se produciría ningún cambio, ¿no? O sea, no altera ni el valor de las variables ni el valor de la función objetiva, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede, digamos, si se produjese una disminución en las ganancias del producto 1, es decir, en el coeficiente C1 se ve reducido en 4 pesos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es ver si ese cambio está dentro del intervalo. O sea, los 4 pesos, fíjense, está dentro del intervalo, o sea, porque lo máximo que puede disminuir es menos 5, con lo cual ese menos 4 cae dentro del intervalo, ¿sí? No se producirían cambios en las variables, pero sí va a cambiar el valor de z, ¿sí? Como el original es de 40, C1 pasaría a valer 36, con lo cual el delta Z, o sea la variación que se produciría en Z, viene dado por el incremento, que en este caso es menos 4, multiplicado por el valor de la variable, que es 300, nos da un valor de disminución de Z de 1200, lo que lleva a Z a tener un valor igual a 15300. Bueno, cualquier cambio que se produzca fuera de lo que es el intervalo
va a cambiar la base, con lo cual hay que resolver el modelo nuevamente, ¿sí? Bueno, acá les traigo lo que es la salida del solver del Excel, ¿sí? O sea, nos va a dar básicamente la información que nosotros hemos sacado, ¿no? Bueno, el valor de la función objetivo, que era 16.500, hablamos de la solución óptima, ¿no? Con valores de x1 de 300, x2 igual a 0, x3 150, ¿sí? Y lo que nosotros acabamos de calcular los intervalos es lo que a ustedes les aparece ahí encerrado en un rectángulo de color rojo, ¿sí? El valor ese de menos 5 que se los encerré con un círculo azul, ¿sí? Es el valor del CJ menos ZJ básicamente, ¿sí? Bueno, veamos un resumen de lo que acabamos de ver. Hemos visto cambios en el coeficiente de la función objetivo que pueden estar dentro o no del intervalo. Si no están dentro del intervalo, se debe resolver nuevamente, ya que la base va a cambiar. Si la variación está dentro del intervalo, ¿sí? Hemos analizado cambio en lo que es el coeficiente de la función objetivo correspondiente a una variable no básica, lo cual, si está dentro del intervalo, no se modifica nada. Y analizamos cambios en el coeficiente de la función objetivo de una variable básica, que si está dentro del intervalo esos cambios o variaciones, lo único que se modificaría sería el valor de z y variaría en delta ck por xk. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto rápidamente en un resumen del análisis de sensibilidad. Ahora lo que vamos a ver es cambios en el lado derecho de las restricciones. Nosotros en forma genérica representamos a lo que son las restricciones de esta forma, ¿sí? El lado izquierdo tenemos todas las variables de decisión y el lado derecho, como hemos visto hasta acá, un parámetro, un valor. En este caso tenemos A11 por X1 más A12 por X2 menor o igual a B1, lo clásico. Si nosotros queremos graficarlo, lo que hacemos es despejarla en función de una de las variables. En este caso, por convencimiento tomamos X2, podríamos tomar X1. Si despejamos en función de X2 nos va a quedar B1 sobre A12 menos A11 dividido A12, todo multiplicado por X1. Y de esta forma nosotros lo podemos graficar. Supongamos acá corresponde a la restricción R1, ¿sí? Lo que nosotros hacemos cuando variamos el lado derecho de la restricción, en este caso R1, lo que hacemos básicamente es cambiar la ordenada al origen. Es decir, si nosotros aumentamos el lado derecho, lo que va a suceder es que se va a ampliar la región factible, ¿sí? De la forma como se muestra ahí en la figura. Originalmente teníamos trazada la restricción R1, si aumentamos se va a ampliar lo que es la región factible y se va trasladándose la restricción desde R1 a R1', y fíjense lo que tienen en amarillo es lo que ha ampliado digamos, la región factible. Es paralela a R1 dado que lo que es la pendiente de la recta está dado por A11 sobre A12 y eso no ha cambiado. Entonces si nosotros aumentamos se desplaza hacia arriba la recta, o sea ampliando el polígono soluciones. Lo que va a hacer esto es variar los valores de las variables y cambiar el valor de la función objetivo. Esto es de la forma en que se ve los cambios en el lado derecho de las restricciones. Nosotros lo que analizamos es de qué manera puede variar el coeficiente antes que vaya a cambiar
la estructura de la base, es decir, que vaya a haber otra variable que se haga básica y saque una de la base, ¿sí? Entonces, antes que se produzca ese cambio, es lo que nosotros analizamos. Tratamos de determinar el intervalo entre lo que puede variar el lado derecho antes de que cambie la estructura de la base. En el caso de estos cambios, nosotros analizamos cambios en el lado derecho de una restricción no limitante y cambios en el lado derecho de una restricción limitante. En el caso de que la restricción sea no limitante, esa variación va a venir dada. Lo que se puede aumentar va a estar dado, digamos, hasta infinito, porque como la restricción es no limitante, significa que tenemos sobrante. Si nosotros aumentamos la disponibilidad, lo que va a hacer es aumentar la holgura. Y en el caso de disminuir, se puede disminuir hasta justamente el valor de la variable de holgura que está asociada, ¿sí? En el caso, este sería restricción tipo menor o igual. En el caso de que sea una restricción no limitante del tipo mayor o igual, ahí cambia, digamos, lo que se puede aumentar sería justamente el valor de la variable de excedente, sería porque acá se trata de una restricción tipo mayor o igual, y disminuir puede disminuir hasta infinito. En el caso de que la restricción sea limitante del tipo menor o igual, ¿sí? Si nosotros hacemos la variación en el lado derecho y resolvemos el modelo de programación lineal, vamos a llegar a la conclusión de que los valores de las variables van a cambiar, ¿sí? Modificándose delta B, que es la variación, multiplicando por el lambda IJ, que está a la altura, digamos, de la variable de holgura a la que está asociada la restricción, ¿sí? De la forma en que está la función. Esto lo podemos comprobar resolviendo el modelo de programación lineal con esa variación, y llegamos a esta conclusión. Como estamos hablando de las variables, los valores de las variables, por la condición de no negatividad, se tienen que mantener mayor o igual a 0, ¿sí? Con lo cual, nosotros, bueno, resolvemos este sistema y despejamos el valor de delta I, y nos va a dar el intervalo entre lo que puede variar el lado derecho, en este caso de una restricción que es limitante. Como van a cambiar los valores de las variables, no cambia la estructura de la base si el cambio está dentro de lo que es el intervalo, pero también va a cambiar el valor de z de la siguiente forma. Va a venir dado por delta BI multiplicado por el precio dual de asociado, digamos, a la restricción correspondiente. En el caso de que sean restricciones de igual o de mayor o igual, vamos a tener que usar las tasas de sustitución de la variable artificial. Veamos lo que acabamos de decir con el ejemplo que veníamos trabajando. Supongamos que queremos determinar el intervalo entre lo que puede variar el lado derecho de la segunda restricción. Como puede verse, la segunda restricción se trata de una restricción no limitante, dado que la variable de holgura asociada aparece a la base con un valor positivo, ¿sí? Con lo cual indicaría que esta restricción es no limitante. Si aplicamos la fórmula que habíamos planteado, el intervalo va a venir dado por lo que se puede disminuir, que sería el valor de la variable de holgura, que en este caso es 350, y puede aumentar hasta infinito, ¿sí? Si nosotros lo llevamos al valor B2, que originalmente tenía un valor de 800, lo que se puede reducir es 350, con lo cual nos quedaría en 450, y puede aumentar hasta infinito. Veamos ahora con el mismo ejemplo qué pasa si varía el lado derecho de la primera restricción, ¿sí? Si aplicamos la fórmula, dijimos que se iba a alterar el valor de las variables en función de delta BI
¿sí? Y los lambda y j correspondiente a la variable de holgura, es decir, al vector que está a la altura de S1, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, el vector que está a la altura de S1 es 0,5 menos 0,5, 0, ¿sí? Con lo cual, si aplicamos la fórmula, fíjense, el valor actual de x3 es 150, se va a modificar en más 0,5 por delta B1, lo que sería S2 se modifica en menos 0,5 por delta B1, y lo que sería X1, que tiene un valor actual de 300, se modifica en más 0 por delta B1. Dijimos que estos son los valores de las variables con los cuales se tiene que mantener positivo, es decir, que van a ser mayores o iguales a 0. Entonces, de la primera y segunda inecuación sale que delta B1 tiene que ser mayor o igual a menos 300, y de la segunda que delta B1 va a ser menor o igual a 700. De la tercera restricción, como aparece 0 multiplicando a delta B1, no tendría restricción por ese lado. Veamos entonces qué nos quedaría. Entonces la variación va a ser entre 300, que es lo que se puede disminuir, y 700. Con lo cual, el lado derecho, que originalmente tenía un valor de 1200, si le restamos 300, que es lo que puede disminuir, nos queda en 900. Y si le sumamos a 1200 700, nos va a quedar 1900. O sea que el lado derecho de la primera restricción puede variar entre 900 y 1900. Entonces, si lo vemos con números, ¿sí? Supongamos que en la segunda restricción se produce un incremento de 200 unidades en las horas de sección 2, ¿sí? Lo que tenemos que hacer primero es ver si está dentro del intervalo. Como puede verse, la variación de B2 puede ir entre 350, es lo que puede disminuir, y infinito es lo máximo, digamos, que se le puede dar. O sea, está dentro del intervalo las 200 horas, con lo cual no produce ningún tipo de cambio. Por el lado de la primera restricción, supongamos que se disminuyen en 100 unidades las horas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo primero que tenemos que ver es si está dentro del intervalo. Como la variación puede ir en 300, lo que puede disminuir y aumentar en 300, ¿sí? Está dentro del intervalo. Con lo cual va a cambiar, el lado B1 se va a ir a 1100 unidades, ¿sí? Con lo cual, la variación de Z va a ser igual al delta B1 por Y sub 1, ¿sí? Que en nuestro caso sería los menos 100, que es la disminución, y el valor de la variable dual es de 15, con lo cual se va a ir a menos 1500 pesos la variación, ¿sí? Lo que originalmente teníamos 16.500 se va a ir a 15.000. En el caso de los valores de las variables, ¿sí? Bueno, se va a ver afectado x3 en la proporción esa de los coeficientes de la tasa de sustitución que estaban a la altura de S1, por supuesto, ¿no? Entonces, x3, que valía 150, si el delta B es 100 por 0,5, ¿sí? Va a disminuir en 50, con lo cual x3 se va a 100. ¿Sí? En el caso de S2, que tenía un valor original de 200, como a la altura de S1 teníamos la tasa de 0,5, ¿sí? Se va a ver aumentada en 50, con lo cual va a llevar al valor de S2 a 250, ¿sí? Y el valor de Z, como dijimos recién, va a estar en 15.000, ¿sí? Bueno, cualquier cambio que se dé fuera del intervalo, ¿sí? Va a cambiar la base, lo cual nosotros tenemos que resolverlo nuevamente, ¿sí? Bueno, acá les traje la salida de máquina del solver del Excel, ¿sí? Y bueno, fíjense, por supuesto vamos a tener los mismos valores, ¿no? Nosotros hicimos los cálculos para la primera y segunda restricción. Fíjense,
La primera restricción dijimos que lo que podía aumentar era en 700 y disminuir en 300, ¿sí? Para lo que es la segunda restricción puede aumentar hasta 1 por e a la más 30, eso significa infinito básicamente, ¿sí? Y 350. Y después tenemos, en el caso de la demanda mínima, ¿sí? Lo que se puede también aumentar y disminuir, que lo pueden calcular, ¿sí? Bueno, lo que tienen ahí es también el precio sombra, ¿sí? O que está asociado al valor dual, digamos, de la variable a la cual está asociada la restricción, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, en resumen, lo que nosotros acabamos de ver es cambios en el lado derecho de las restricciones, ¿sí? Entonces, puede que esté o no dentro del intervalo, ¿sí? Si no está, si la variación que demos en el lado derecho cae fuera del intervalo, se tiene que resolver nuevamente dado que la base cambia, ¿sí? En el caso de que los cambios se produzcan dentro del intervalo, ¿sí? Nosotros diferenciamos lo que son restricciones no limitantes, que si el cambio está dentro del intervalo, básicamente no se modifica nada, ¿sí? O sea, digamos, en realidad se modificaría el valor de la holgura, no afectaría a la solución en absolutamente nada. En el caso de que la restricción sea limitante, ¿sí? Va a cambiar el valor de z y se va a ver afectado los valores de las variables en lambda sub i, que era el valor original, más delta b por el lambda ij, ¿sí? Básicamente eso es lo que acabamos de ver, ¿sí? Bueno, hay una regla que nosotros le llamamos la regla del 100%, ¿sí? Que dice que la validez de los cambios informados por el análisis son ceteris paribus, ¿sí? Esto significa que, digamos, se modifica uno de los parámetros y los demás se mantienen constantes, ¿sí? No obstante, bueno, existe una regla práctica conocida como la regla del 100%, la cual sostiene que para considerar cambios simultáneos, o sea, podríamos considerar cambios simultáneos, ¿sí? Se debe sumar los porcentajes de cambio tanto de los incrementos como de las disminuciones permisibles, y si la suma de los cambios porcentuales no excede el 100%, la base óptima no se modificará, ¿sí? Esto es válido tanto para cambios en el vector de términos independientes de las restricciones como para cambios en los coeficientes de la función objetivo. Bueno, con esto hemos finalizado por hoy la clase de sensibilidad. Desde ya, muchas gracias.